Buenas tardes, mi nombre es Wilson Díaz y envío un saludo a los amigos de la ciudad sumergida. Bien, Wilson, pues bienvenido. Vamos a hablar de tu libro, El Rosario. Cuéntanos cómo fue ese proceso de escritura, porque ya estuviste en el Jaime Garzón, hablándonos un poquito y leyendo unos poemas, pero queremos que nos cuentes cómo es el proceso de escribir un libro sobre la lepra. Ok, bueno. El proceso inicia a partir de una ardua investigación de 5 años, donde también tuve la oportunidad de dirigirme a Agua de Dios y mirar algunos antecedentes eh, o acontecimientos que fueran representados con el tema de la lepra. Mi interés era hacer un libro sobre poesía y enfermedad, una enfermedad que fue, digamos, una de las grandes pandemias de la humanidad y que acontece prácticamente en el siglo XVI o XVII en el sur o digamos en las periferias de Europa, en la tal llamada la Baja Edad Media o también llamado el oscurantismo medieval, donde se gestan, digamos, empiezan a surgir unas epidemias o unas pandemias que empieza como la lepra, sino que en ese entonces se llamaba el mal rojo de Cayena. Y también aparece también lo que es la peste negra y a partir, digamos, de esos rasgos, de esas vertientes que fui encontrando de la enfermedad, empecé como a matizar y a hacer como un proceso de boceto de cómo iba a empezar a elaborar, digamos, todos estos antecedentes o toda esta investigación que había recopilado durante varios años, cómo iba a hacer ese proceso de creación poética o cómo iba a trabajar ese yo poético que tuviera que ser, que fuera relacionado totalmente con el tema del mal de Hansen, que ya después, con el tiempo, el nombre de la enfermedad cambió. Ahora se le llama el mal de Hansen. Pero entonces miraba eso, cómo iba a construir, digamos, desde qué estructura, desde qué base iba a empezar a crear un universo poético, que fue lo más conveniente para mí, fue crear monólogos y estar como sumergido en el quehacer y en la creación del monólogo poético. Entonces, esa voz tenía que también ser una voz muy amable, una voz también que se está cuestionando su condición de vida, se está cuestionando también sus sentimientos, sus emociones, y que fuera también muy honesta, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé ya a encontrar esa voz de mi obra poética Leprosario. Bien, dentro de las anécdotas que alcanzas a recoger, que ya nos contaste, nos sorprendió mucho la de la revista que tú alcanzas a leer, el testimonio de una mujer que fue llevada cuando era niña. ¿Podrías repetir esa historia, por favor? Claro. Una vez que estaba en la Clínica Colombia, en la sala de espera, encontré una revista de Sanitas donde apareció una crónica que se llama Los Olvidados de Agua de Dios. Y ahí se cuenta la historia, una niña cuenta la historia de cómo fue confinada y cómo llegó a Agua de Dios, porque sus padres, ya los médicos le habían diagnosticado que la niña tenía el mal de Hansen y los padres entonces lo que hicieron fue alistarle la ropita a la niña en una maleta, la atravesaron un puente ahí en Agua de Dios, creo que se llama el puente de los suspiros, algo así, o el puente del olvido. Y ahí la dejaron a la niña. Y la niña entró, digamos, a ese confinamiento, a ese recinto, y con el tiempo, pues ella no sabía por qué estaba en ese lugar, eh, por qué en esas condiciones la habían dejado. Ella no sabía, nunca supo que era un cumpleaños, una Navidad, y cuando fue creciendo fue que los médicos le fui, también digamos la parte del convento, porque hay un convento, le fueron diciendo a las novicias pues de que ella tenía una enfermedad incurable
y que por esa razón se encontraba confinada. Entonces ella cuenta en esa crónica, digamos, cómo el dolor que ella siente de no conocer a su familia, de no volver a ver a sus padres, de no volver a ser la niña como antes, de tener sus juegos, de desenvolver con plenitud su niñez. Entonces, esa crónica cuenta, digamos, esos acontecimientos de esa niña que la marcó demasiado. Y por supuesto, cuando yo terminé de leer la crónica, pues me destrozó totalmente el corazón, me destrozó totalmente los sentimientos. Y ahí fue donde decidí que valía la pena escribir un libro de poesía sobre la enfermedad para darle voz a esos pacientes que siempre han estado marginales, que siempre han estado invisibilizados. Entonces yo decía, yo tengo que, la responsabilidad mía es crear un universo poético y hablar, ponerlos a hablar con otra perspectiva o con otra estética a esos seres que simplemente han estado estigmatizados por el Estado, estigmatizados por la sociedad, estigmatizados también por su misma familia, por la iglesia. Entonces alguien tenía que hablar por ellos y yo creo que fue mi tarea emprender el viaje con mi libro. Bien, Wilson. Háblanos sobre el cementerio de las cartas muertas. Ok, bueno. En Agua de Dios hay un lugar cuando uno va hacia la casa médica. Es una casa gigante, es una casona, eso tiene también como algo misterioso porque también se dicen que habían médicos que eran masones, que trabajaban ahí. La casa es inmensa, es una casa así blanca con azul. Y cuando íbamos pasando en el carro del médico, yo me detuve porque vi como un lote, como un lote totalmente destruido, quemado, abandonado. Entonces yo le dije, oye, le dije, no, para acá y llévame y muéstrame ese lugar y dime qué pasó acá, porque está así abandonado. Y me él me dijo que era el sitio de desinfección donde pasaban todos los elementos sus familias le enviaban, digamos, a los que padecían la enfermedad. Pero entonces ese campo de desinfección tenían dos hornos, y ahí se ven los hornos donde manejaban dos tipos de temperatura, un tipo de calor y un tipo de vapor. Ahí llegaban las cartas, por eso se llama así, el cementerio de las cartas muertas. Llegaba la correspondencia de las familias a estas personas que estaban confinadas y también la correspondencia de esas personas que estaban confinadas antes de que sus dedos, antes de que se convirtieran en muñones sus manos, ellos también les escribían las cartas a sus familiares. Entonces ahí pasaban por ese proceso de desinfección las cartas, pero como ellos no tenían la tinta especial para que quedara plasmada la carta y no se borrara, entonces la carta desaparecía en ese proceso de desinfección. Ese es el lugar que a mí personalmente me conmovió demasiado porque empecé como a mirar desde una perspectiva poética y sensible y literaria qué decían esas cartas. Ese dolor de esas personas de ver de que nunca llegaron las cartas de sus familiares, de que no tuvieron noticias nunca de ellos y la única forma era una carta y tampoco llega la carta porque no tienen una tinta especial, porque la tinta especial la tiene el convento y el clero que ellos sí manejaban y que esa tinta era prohibida, digamos, para los pacientes, sino simplemente la utilizaba el clero. Entonces, había también un poco también de intolerancia, ¿no? Nada de empatía, como se puede, digamos, registrar en estos acontecimientos del confinamiento ahí sobre la lepra, ¿no? Una casa, digamos, donde hay un campo de desinfección dentro de un campo de concentración que puede parecer que eso hubiera salido de una película de una película de la posguerra, una película digamos, de nazi,
pero ahí está en Agua de Dios. Entonces, eso para mí me conmovió demasiado. Y cuando me contaron eso, pues yo aún más tenía, digamos, la facultad y tenía también el deber como también de hacer posible el leprosario. Bien, poeta. Dentro de ese proceso de investigación, ¿se puede establecer qué opina la religión sobre esta enfermedad, sobre estos enfermos? Sí, claro, la iglesia simplemente estigmatizó la enfermedad al decir que ya estaban condenados, que no iban a alcanzar el cielo y que ya estaban, digamos, de por vida ya estaban muertos prácticamente y ya estaban padeciendo su infierno. Entonces, la iglesia fue bastante fuerte con estas personas, porque simplemente la fe que ellos tenían de una salvación divina, la iglesia les niega la salvación divina y también les niega también el derecho de ser creyente, de poder creer, digamos, en una salvación, en algo curable, a pesar, digamos, de una deidad, a pesar, digamos, de un santo. La iglesia antes les niega ese derecho de tener fe, ese derecho de creencia y los aísla, totalmente los aísla y simplemente los rechaza ante la sociedad y los dejan totalmente confinados, no solo físicamente, sino creo que también espiritualmente, porque ellos decían que a pesar de que la iglesia los esté confinando, a pesar de que les estén quitando ese derecho de creencia, ellos tienen una posición también rebelde de crear un Dios, de alguna manera crear alguien que los pueda proteger, alguien que los pueda bendecir, alguien les calme los dolores, digamos, de la enfermedad. Tremendo. No sé si recuerdas la cuestión de la moneda, o sea, cómo era la cuestión de la cotidianidad de estos enfermos. Ah, bueno. En Agua de Dios empezó a implantar una economía donde los leprosos tenían su propia economía, su propia moneda. Y esta moneda se encuentra en una de las casas médicas que se llama la coscoja. La coscoja es una moneda totalmente deforme, mal troquelada, mal elaborada, torcida, con una especie de cruz invertida. Y ese era, digamos, el único, digamos, poder adquisitivo que tenían, digamos, los leprosos para poder comercializar, digamos, sus productos, su vestimenta, porque no dejaban tocar el otro dinero del Estado, porque supuestamente ellos iban a contagiar a los otros que estaban sanos, iban a contagiarlos por medio del dinero. Entonces, imagínate también el grado de un Estado donde simplemente les quita el derecho de ser ciudadanos porque les rompe la cédula, los margina, más encima crean una moneda que ahorita, por ejemplo, el que tenga una moneda de la Coscoja y alguien que sea coleccionista de monedas paga mucho dinero por tener una moneda de esas porque en Agua de Dios hay demasiadas. Y en el convento, en el museo, hay un museo subterráneo en el convento y ahí se ve, hay varias monedas que representan la economía de los confinados. Y entre menos, o sea, les cortaban la cédula. Sí, claro, les cortaban la cédula. Sí, tan pronto entran a Agua de Dios, al confinamiento, ya no eres ciudadano y les cortan la cédula y ya pasas a ser, o creo que también pierden la identidad del nombre, pasan a ser como unos NNs o le ponen, simplemente pasa a ser un código, un número, ya no tienes nombres tampoco. No sé si conversaste con alguno de los enfermos, no sé si qué impresión te quedó de ese encuentro. Sí, yo cuando fui a Agua de Dios, me acerqué a algunos que quisieran hablar, que quisieran contarme en su vida. Eh, esa impresión que tengo, digamos, de ellos fue bastante desgarradora porque es ya tener
un contacto, una conversación con una persona que sí tiene la enfermedad, que sí ha padecido, digamos, todo este rechazo, toda esta marginalidad, y que y ellos empiezan a contar, digamos, cómo fueron confinados, cómo ha sido difícil conseguir los medicamentos, porque son medicamentos muy difíciles para que, digamos, la enfermedad se detenga y no siga avanzando. Digamos, ellos también cuentan también, digamos, las condiciones climáticas, porque allá Agua de Dios son 40 grados, el calor es impresionante y ellos también que convivir con una enfermedad y más encima con un calor que uno se siente en un infierno allá, es bastante desgarrador, digamos, sus testimonios, cómo empiezan a recordar momentos claves en su vida que la han marcado casi como una llaga muy profunda en su ser, digamos, la enfermedad. Entonces, las conversaciones eran bastante para mí tristes y dolorosas, digamos, de cómo ellos se expresaban, a pesar de que unos se burlaban de su misma enfermedad y sacaban pues el lado cómico, digamos, de la tragedia, eran bastante fuerte, digamos, verlos a su rostro, ver su rostro un poco deformado, que ya no tienen nariz, que han perdido las facultades de la visión, del olfato, entonces tratar de mediar con ellos y que pronto unos no quisieron hablar porque es respetable también ese silencio de ellos porque es muy difícil ellos para que hablen, es muy difícil poder expresar, digamos, todo lo que han padecido durante el confinamiento y lo que tuvieron que padecer muchos siglos, porque es que esta enfermedad viene desde muchos siglos y en diferentes estratos, en diferentes condiciones, en diferentes ramas también como familiares y de la misma sociedad. Bien, Wilson. ¿Qué tal si leemos? Yo creo que los tres poemas que tú digas, estos son los que más pesan en el libro para que los lectores se den una idea del peso que tiene esa creación. Okay. Y mientras tanto, pues vas pensando una pregunta que yo no sé si se puede responder ya, o si de pronto tarde más años, y es, ¿qué relación existe entre la poesía y la enfermedad? ¿Cómo viste esta cuestión, no? Vamos a leer los poemas primero y luego la respondemos. Bueno. Haciendo la investigación encontré, digamos, como una especie de salutación, hay como un saludo de los que padecen la enfermedad, pero también hay una relación también de las plegarias, ¿no? Entonces, si miramos un poco algunos documentos, ellos también, digamos, trataron de crear también como una oración de plegaria, digamos, a pesar de que la iglesia ha rechazado su derecho de creencia. Ellos también crearon también como una especie de plegarias y eso para sentirse más aliviados, sentir un poco más aliviada su enfermedad. Entonces este poema que les voy a compartir se llama Plegaria. Y tiene... sí, entonces el epígrafe es uno de los poemas de un gran poeta que se llamaba César Dávila Andrade. Entonces, este poema dice así: Plegaria. Destetado del cielo, qué bellos son los traspiés de tus alas en la necesidad del abismo. 1. La sequía del cielo se arruina y abre la gruta hacia lo alto. Pedazos de bardas reniegan entre ellas. Un pellizco de mi carne fantasma se enrosca hacia el derrumbe y busca la gruta. Mis súplicas pestíferas se visten de ángeles aprisionados, macilentos, asfixiantes, con el rostro consumido de pestañas, meñiques y alas impúdicas. El hollín de las burlas que lanza el negro cielo me atornilla la nocturnidad de mi penuria.
De mediado el ojo risueño de mi pene babea la añoranza de los muslos hermosamente que se escapaban del paraíso con manojos de sabores trenzados entre su vientre. Desgasto la ceniza y rebusco la necesidad de conceder el vuelo de su origen. Tiemblo cada vez que un jirón de mi sangre se cristaliza en el tiempo. Ardo sobre mis sueños también leprosos y grito dentro de mí el barro de mi exilio. Me exilio de mí y regresa la sombra ni nada de su marcha. 2. Los ecos de mis agónicas muertes traen en hombros los pedazos de mi infancia, el sonido afónico de la piedra derrumbada hacia la oscuridad del estanque. La tapa afilada, sucia, mudando las cabezas incendiarias de las bengalas. La esperma liquidando las viejas cerillas de las súplicas. 3. El sanquilargo mensajero trae escondido entre los oxidados años el culto que marca mi devastación. Me bautiza, comulgo con una hostia de pavesa, me hundo entre mis ojos para sentir la puntilla que me atraviesa justo en la postilla. Inclino la cabeza cuando la fetidez de mi esqueleto da su sagrada bendición. Y el otro se llama La curva de la piel. Soy horror al vacío, un alma ya sin ganas de sí misma. Paul Valéry. Volver a arrastrar los fantasmas de mis arrugas en la tierra. Ungir de baba el prematuro brillo de la pupila, acariciar el pesado vacío, la ciega sombra, la flagelación del calendario. Ya sin ganas intentar conmemorar la curva incitada de mi piel, la orgía de isla en mi sangre, que con el tiempo se convirtió en eclipse lunar. La mancha de la infancia en la espalda desnuda, la burla, y hasta la intención de borrar la equivocada suciedad. El golpe y el terco riesgo por trepar el sabor que se pierde entre los besos. La raíz de piel que va ascendiendo dentro del túnel de la vida. Todo es olvido, desvaído, fragmentado, asimétrico, mutilado. Ya no existe la curva ni la piel, parábola terrosa y peliaguda, laberinto de la angustia, de la sed y la ansiedad por beber el espejuelo del hueso, volver a encarnar el deseo del cuerpo, ardoroso, húmedo, vivo, ahora ya muerto, sin alma de sí misma. Y les voy a compartir uno que se llama el Klidkot. El Klidkot es una frase o un término que aparece en el libro El Cantar de los Cantares de Severo Sarduy. Y en Severo Sarduy, en esa novela, también se habla de los lazaretos. Entonces el Klidkot es el mundo de los despojos y los demonios, representado por el árbol de la vida invertido. Barroso el desequilibrio lanza insultos a mis despojos. Las señales ausentes, las no oídas, las que dejaron de ser escritas, crecen entre las raíces sonoras. Las otras oídas y esqueléticas son tragadas entre la mirada, voracidad de la noche inversa. El otro cuerpo crece desde mi hueso, me calla, me magulla la enfermedad, anestesia el cariño volátil cuando mis muñones abren la boca. Algo que no sé y se despoja del otro mundo se posa en el borde de mi nuca, enamorando la ruina que huye. El fruto muerde la intrusa carne, clava en mis testículos flores de lágrimas,
firma entintando de sangre el aullido talado del árbol. Ahora sí, Wilson. ¿Cómo vamos a esa relación entre la enfermedad y la poesía? La relación que yo encuentro entre la enfermedad y la poesía es una especie de catarsis o también de exorcizar también esos demonios o esos padecimientos que sufre alguien que tenga una enfermedad. Y creo que también es un momento de liberación o de peregrinación en el poder de la palabra y de la escritura para poder sacar de alguna manera, poder expresar, poder mostrar ese sentimiento que, que es bastante confidencial, que es bastante íntimo, es bastante secreto. Yo creo que esa relación de la palabra escrita y más con la poesía, la enfermedad creo que también necesita también ser explorada, también necesita ser de alguna manera registrada para entablar diálogos también con lectores que han visto o han leído también sobre alguna enfermedad y que eso puede también abrir un poco el espectro, ¿no? De ver, no ver la enfermedad como un acontecimiento aislado o un hecho simplemente clínico, sino también en la potestad de decir que la enfermedad también puede ser un campo de batalla frente a una creación poética o frente a una invención investigativa. Y ese campo de batalla que propone también la investigación puede florecer o aliviar de algún momento el sentimiento también tan traumático que padece los enfermos de cualquier dolencia. Bueno, Wilson. Hasta aquí entonces con el prosario, pero tengo que hacerle tres preguntitas así. ¿Por qué hay que leer el Cuarteto de Alejandría? Porque hay que leer el Cuarteto de Alejandría. Bueno, experiencia personal es porque es una obra maravillosa donde el lector encuentra humor, encuentra desamor, encuentra erotismo, encuentra unas mujeres que son matriarcales, entonces ahí aparece Justine, está Clea. Justine, por ejemplo, la llaman la golondrina negra y es una mujer pues que es lesbiana, que es bisexual, que es totalmente terrible, es muy diferente a Clea. Clea es una pintora, ella sí tiene, digamos, unos parámetros y unas conductas más académicas, digamos, muy diferentes a las de Justine. Y es una novela que te hace recorrer, digamos, diferentes lugares de Alejandría. Entonces recorres mares, recorres también acontecimientos históricos que retrata el autor, pero que también de alguna manera ficcional juega con ellos. Entonces, para mí es maravilloso, digamos, muy recomendada el Cuarteto de Alejandría por esas características, porque también esa gran novela a mí me evocó escribir poesía también, a hacerle como un homenaje al autor. Entonces, después de que yo terminé el Cuarteto de Alejandría, me senté a escribir un poema que se llama así, La golondrina negra. Y escribí otro sobre la guerra también, porque hay una guerra, también hay un conflicto bélico ahí bastante fuerte. Entonces eso también me ayudó también como a escribir, ¿no? Con otras temáticas, con otros parámetros. Entonces es muy recomendada por eso, porque te ayuda, te permite a explorar y tener esa invención de la creación poética. Listo. ¿Por qué hay que leer a R.H. Moreno Durán? Porque hay que leer R.H. Moreno Durán. Es un escritor muy culto y de un gran conocimiento que, que aprendemos de él, digamos, de arte, aprendemos de filosofía, de literatura, de historia, de música, aprendemos también de acontecimientos estudiantiles, por ejemplo, de la Universidad Nacional.
es un escritor rico, exquisito en el lenguaje, como construye sus obras, digamos. Yo tuve el placer de leer Femina Suite, que es una trilogía, pero se siente el gusto y se siente también la disciplina y la exquisitez del lenguaje que como maneja, cómo juega con las imágenes, cómo entablan las conversaciones, porque es una novela totalmente polifónica. Eh, Cómo también los objetos se muestran, cómo él realza también, digamos, la belleza femenina, el erotismo, también la parte noble y la parte desafiante y sarcástica también, digamos, de algunas mujeres. Entonces, es importante, para mí que es muy importante leer siempre R.H. Moreno Durán, siempre uno de los grandes escritores que, a pesar de que sea gran escritor y que de verdad nos ha dejado un legado cultural y literario inmenso, hasta ahora se está leyendo, hasta ahora lo están investigando, hasta ahora le están rindiendo el homenaje que se merece. Bien, Wilson, y la última. ¿Por qué creer a Roca? ¿Por qué qué? ¿Por qué creer a Juan Manuel Roca? ¿Por qué creerle a Juan ¿Por Manuel? qué hay que leerlo? ¿Por qué leer a Juan Manuel Roca? Me parece, es uno de los poetas más importantes actualmente que tiene Colombia. Es un poeta que es importante de leer porque juega también con una sensibilidad de los nadies, ¿no? El juego con los espejos. eh, por ejemplo, ese libro tan hermoso de Biblia de Pobres, cómo juega con la condición humana, cómo también desde su conocimiento y desde sus lecturas crea universos que a uno también como lector lo permite a buscar a otros autores porque también tiene una vasta bibliografía y cuando uno se sienta con él a hablar y empieza su conversación siempre está ligada con citas de libros, con citas de autores, con frases que yo me acuerdo que esto es importante por esto. Pues se habla con él de arte, hablar con él de arte es espectacular, más que todo si se habla del expresionismo alemán, es un conocedor de las vanguardias, es un conocedor también de Rimbaud, y yo creo que toda su poesía está ligada en todas sus lecturas, todas sus influencias, por ejemplo, Gerard de Nerval, todas esas influencias poéticas y literarias se ven reflejadas en su obra poética. Y por eso es importante leerlo, o sea, y no dejar de leerlo, porque cada vez que uno lee a Roca siempre se explora, encuentra siempre en sus obras poéticas y narrativas y ensayísticas algo siempre vas a encontrar que te evoca a buscar otros referentes y eso, porque siempre está ahí el poeta que es culto, el poeta que tiene un gran bagaje literario y académico. Entonces yo creo que es importante también, por eso es importante también leer a Juan Manuel Roca.